María tenía 6 años cuando notó por primera vez las ratas en la casa. Todo comenzó, como la mayoría de las cosas, con miedo. Las escuchaba en las paredes, acostada en la cama durante la noche, pensando que eran monstruos. Se escondía debajo de las sábanas al escuchar los sonidos de rasguños que provenían de las paredes y del techo de la casa vieja en el campo en la que vivían. Y muchas noches sentía que posiblemente terminaría muriéndose de escalofríos debajo de su edredón. Al final de la noche, María se quedaría dormida con los sonidos de los ratones rascando. Pero incluso con ello no estaría a salvo. Tenía los peores sueños, sobre monstruos en las paredes con largas garras en unas horribles manos que clavaban sus uñas en las paredes. Aquellos monstruos buscaban algún punto débil para poder salir de ahí y atraparla. Cada mañana cuando se despertaba, María decía una pequeña oración para agradecerle a Dios por mantenerla a salvo una noche más. Sufriría de estas pesadillas durante todo un mes entero, antes de finalmente encontrarse cara a cara con los verdaderos monstruos. Al parecer su padre también los había oído. María lo encontró en el cuarto de lavado una mañana, poniéndole un poco de mantequilla de maní a un plato redondo mientras ella iba a buscar una camisa para la escuela. Se sentó y lo observó por un momento, tratando de averiguar qué estaba haciendo. Y cuando su padre miró hacia atrás, se percató de su presencia dando un pequeño salto. Buenos días, princesa. Me asustaste. Buenos días, papi. ¿Qué estás haciendo? Revolvió su cabello mientras la acompañaba fuera del área de lavado. Te lo mostraré cuando regreses de la escuela. Debería atrapar algo para ese entonces. María se fue a la escuela, llena de curiosidad y asombro. Y cuando regresó a la casa fue directamente a la lavandería para revisar. La caja aún seguía ahí, y ella escuchó que algo se retorcía dentro. Estaba asustada mientras se acercaba, segura de que el monstruo de sus pesadillas adentro estuviera esperándola. Mientras miraba a través de uno de los agujeros de la caja, se percató de que no era más que un par de ratas marrones y gordas. Se pusieron aún más nerviosas cuando la vieron asomándose. Comenzaron a correr y a chillar alrededor de la caja, y mientras María las observaba, se dio cuenta de que ambos estaban tan asustados como ella. María no dudó ni un segundo en abrir un costado de la caja, y los dejó escapar. Sin embargo, ellos no se fueron enseguida. Parecían estar tratando de averiguar si María los estaba engañando o no. Eventualmente, sus sentidos de supervivencia tomaron el control, dejando la caja y corriendo a esconderse detrás de la lavadora. María cerró la caja para que ninguna otra rata entrara corriendo, y fue a la sala de estar a ver dibujos animados. Llevaba 2 horas viendo la tele cuando su padre llegó a casa, y fue directo a la trampa. Ella lo escuchó ahí adentro, gruñendo confundido mientras miraba la trampa sin ratones adentro. Al final su papá pensó que había sido por algún error, y reactivó la trampa con más cebo. Liberar a los prisioneros se convirtió en un hábito vespertino para María. Llegaba a su casa, se preparaba algo de comer e iría a ver si había ratones en la trampa. Por lo general sí había. Algunos incluso parecían ser los mismos ratones que había soltado un día atrás. Todos los días los soltaba y los veía salir corriendo antes de cerrar de nuevo la caja e ir a ver televisión. Había dejado de tener miedo de los ruidos que escuchaba en la noche, después de enterarse que eran los ratones a los que había estado liberando. Corrían y jugaban como para agradecerle su ayuda, y ella dormía soñando con ratones felices jugando a las escondidillas en las paredes de la casa. Sin embargo, la semana antes de Navidad, su padre atrapó a un ratón mágico. Ese fue el día en el que ese ratón también atraparía a María. Estuvo fuera de la escuela hasta después de Año Nuevo,
y había pasado de mediodía de ver televisión a todo un día entero. Sus 2 hermanos estaban fuera de casa y papá estaba cortando leña cuando María escuchó un fuerte sonido metálico en el cuarto de lavado, seguido de un chillido ensordecedor que atravesó el sonido de las caricaturas como un cuchillo a través de la carne. Saltó del sofá y corrió al cuarto de lavado, queriendo ver la gran rata que había atrapado la trampa de papá. Aquella cosa era enorme, grande como el tamaño de un gato, y estaba cubierta de un largo pelaje blanco que hacía que sus ojos rojos parecieran feroces al sobresalir de su cabeza. María dudaba en dejarlo ir, por su tamaño y comportamiento tan feroz. Parecía que podría ser malo, pero mientras ella lo observaba a través de los agujeros de la trampa, este hizo lo único que María no esperaba. ¿Habló? Disculpa, niña. ¿Crees que podrías dejarme ir? María se quedó atónita. Se supone que las ratas no hablan, al menos no con las personas. No podía hacer más que mirarlo fijamente mientras él se paraba sobre sus patas traseras y usaba las delanteras para frotarse la nariz y los bigotes. Cuando él no volvió a hablar de inmediato, María asumió que se lo había imaginado. Se puso de pie para volver a sus caricaturas, y en ese instante, la rata volvió a hablar. Por favor, pequeña. Haré cualquier cosa si me dejas ir. Habló de nuevo. María se inclinó y lo miró fijamente. Aún estaba sentado ahí, con las patas delanteras limpiándose la cara en pequeños momentos. Sin embargo, sus ojos estaban fijos en María. Ahora ella sabía que no lo había imaginado. Su mano avanzó poco a poco hacia la cerradura de la jaula, pero se detuvo cuando sus dedos entraron en contacto con el mecanismo que abría el costado. María miró a la rata con desconfianza, y mientras ésta le devolvía la mirada, ella formuló la siguiente pregunta. No me morderás, ¿verdad? La rata se rió de una forma aguda y extraña. No, querida. Ni soñar con eso. Si me liberas, te deberé un favor. Eso era todo lo que María necesitaba escuchar. Abrió la trampa y la rata se escabulló con sus ruidosas patas. Se detuvo para mirarla mientras movía la nariz, pareciendo sonreír. Era una rata muy vieja, y su pelaje era largo y blanco como la barba de un anciano. Le faltaba un dedo en la pata delantera izquierda, y su cola parecía como si algo le hubiera arrancado la punta. Volvió a frotarse el hocico con sus patas, y María pensó que tal vez volvería a hablar. Para su desdicha, ella no había escuchado el momento en que su padre entró al cuarto. Así que tú eres quien ha estado arruinando mi trampa, dijo, y cuando ella se giró para mirarlo, María supo que había cometido un error. Él estaba en el marco de la puerta, y la nieve se deslizaba sobre su gruesa chaqueta para formar un charco en el suelo. Mientras el ratón corría hacia las colinas, su padre sujetó con una mano el brazo de María y la arrastró a la sala de estar. Cuando su padre terminó de darle una tunda, María estaba tan adolorida que pensó que no podría sentarse durante una semana. Y cuando le dijo a su madre, terminó por estar castigada sin ver televisión por el resto de las vacaciones de invierno. María se puso de mal humor y se recostó en su cama aquella noche. Su trasero le dolía casi tanto como su ego. Sus hermanos no habían sido de ayuda cuando llegaron a casa. Solo le habían dicho que ella no debió haber sido tan estúpida como para dejar salir a las ratas de la jaula. Se supone que no deben estar adentro, tonta. Papá lleva tiempo tratando de deshacerse de ellas. Esta información no era de mucha ayuda, ya que María no quería que papá se deshiciera de ellos. Mientras correteaban por el techo aquella noche, pensó que ese bello sonido desaparecería para siempre, y sintió de nuevo una oleada de lágrimas. ¿Por qué lloras, pequeña? María
Ahogó un grito en cuanto se volvió a ver a la vieja rata de pie en su mesita de noche. Su pelaje blanco se destacaba como un reflejo en el cuarto oscuro, y María no podía creer que no lo había visto antes. Estaba parado sobre sus patas traseras, mirándola por encima de sus dos delanteras. Parecía un pequeño sirviente esperando instrucciones. Yo solo... Es que mis padres están tratando de deshacerse de ustedes y no quiero que se vayan. Tampoco nosotros, niña. Hace frío ahí afuera. Sin un refugio mi especie moriría. Desearía que los dejaran en paz. Desearía que simplemente se fueran y no los molestaran más. Unas palabras infantiles de las que María se arrepentiría más adelante. Mis hijos y yo tenemos una gran deuda contigo, jovencita. Déjame pensar en esto y ver si puedo tener una respuesta ante tu deseo. ¿Podrías desaparecer a mi familia? Preguntó sin mucha fe. Sería como esa película que había visto unas noches atrás sobre un papá, una mamá y unos hermanos que dejaban a un pequeño solo en su casa, donde éste luchaba contra un par de ladrones. Pero esta vez se irían de verdad, y no porque accidentalmente se olvidaran de ella. María podría hacer todo lo que quisiera una vez que se fueran, y nadie estaría ahí para detenerla. Sería un sueño navideño hecho realidad. Y entonces ella miró fijamente a la rata. La vieja rata pareció pensar por unos minutos antes de decir: Ya veremos. Dame unos días para pensarlo y lo hablaremos de nuevo. María se fue quedando dormida con el sonido de sus pesadas pero pequeñas patas alejándose por el pasillo. Los siguientes días estuvieron llenos de emoción. Papá no había atrapado nada en su trampa. Le había puesto un candado a la puerta para mantener a la gente fuera, y parecía estar muy molesto con los resultados. Había comenzado a escucharlos de nuevo en las paredes, enojado por no poder atraparlos. Mamá parecía estar tratando de dejar de pensar en ello, llevándolos a ver las luces o los eventos de la ciudad, o simplemente tratando de pasar más tiempo juntos como familia. Mientras tanto, María pensaba en su secreto, y en su amigo secreto dentro de las paredes. En su mente, pensó que no extrañaría a su familia si ellos se fueran. Ella nunca los querría de vuelta. Y si los quisiera, su nueva amiga rata podría traerlos de regreso y mejorar la situación. Los niños a veces pueden no darse cuenta de las duras realidades detrás de la pérdida. Se despertó 2 días antes de Navidad y encontró de nuevo a la rata en su mesita de noche. Excelentes noticias, mi pequeña. Hemos encontrado la forma de hacer que tu familia se vaya. María despertó sobresaltada cuando la vocecita chillona se escuchó en medio de la noche. Estaba casi dormida y se dio la vuelta para mirarla. Sus ojos rojos estaban fijos en ella, con una extraña intensidad, y en su mano había una bolsita de plástico cerrada con una liga del pan. El animal se lo dejó con cierta reverencia, y cuando ella lo tomó, se percató de que estaba lleno de polvo. Tu madre preparará el desayuno en la mañana. Lo que debes hacer es bajar las escaleras y poner este polvo mágico sobre las cosas que usa para cocinar. Luego, cuando coman ese polvo mágico se irán y tendrás lo que deseas. María miró la bolsita. No era más grande que un bolso de Barbie, y el polvo dentro hizo un sonido seco y crujiente cuando lo presionó. La rata mágica debió haber hecho el hechizo en polvo, supuso, por lo que agregarlo en la comida debe formar parte del hechizo. Se levantó de la cama y fue de puntillas por el pasillo con la vieja rata yendo tras de ella. Bajó las escaleras muy despacio para que no crujieran, saltándose el 3er escalón y aterrizando suavemente en el piso. Abajo estaba muy oscuro. Los muebles de la sala lucían esponjosos y espeluznantes en la penumbra. María miró a su alrededor nerviosamente,
mientras caminaba de puntillas, esperando que papá se abalanzara y la descubriera en cualquier momento. Cuando sus pies descalzos tocaron las baldosas del primer piso, María supo que estaba libre de moverse por ahí. La caja con harina para los panqueques estaba justo donde la rata había dicho que estaría. Su madre lo había dejado junto a la mezcla para las galletas, su tazón y su batidor. María abrió la caja de harina y vertió el polvo mágico como la vieja rata le había dicho. Cuando terminó de vaciar la pequeña bolsa, la cerró y se giró para ver a la rata postrada en la mesa. Ahora, asegúrate de no comer nada en el desayuno de mañana. De lo contrario, también desaparecerías, advirtió. María tomó la nota mental de dormir hasta mañana, para no sentirse tentada por ninguno de los deliciosos olores, y volvió a meterse en la cama con una sonrisa en el rostro aquella noche. María sabía que su deseo de Navidad se haría realidad. El olor a panqueques y tocino la despertó temprano en la mañana siguiente. Su estómago gruñó cuando olió que cocinaban, pero María se envolvió en sus mantas y trató de ignorarlo. Podía escuchar a sus hermanos levantándose, corriendo escaleras abajo, compitiendo para ser los primeros en probar el tocino. Escuchó el fuerte golpe que su madre dio con la espátula sobre la mano de alguno de los dos, diciéndoles que fueran a poner la mesa. Después escuchó cómo su madre rompía los huevos sobre la sartén, y ahora era su padre quien se levantaba de la cama y se dirigía hacia las escaleras. Su madre dijo que ayudara a poner la mesa también, y él asintió con su voz. Unos minutos más tarde, su padre llamó a la puerta de María y le dijo que el desayuno estaba listo. Cuando no obtuvo respuesta, volvió a insistir, y cuando vio que no iba a salir, simplemente bajó las escaleras para unirse al resto de la familia. Bueno. Lo escuchó. Más para mí. María se acurrucó bajo las sábanas. El momento que ella estaba esperando se acercaba. Dieron las gracias con un murmullo, mientras todos seguramente estaban inclinando la cabeza. Seguido de esto comenzaron los sonidos de tenedores y platos tintineando. María escuchó a sus hermanos hablar sobre salir hoy en trineo, y papá hablaba sobre finalmente terminar una sorpresa que tenía preparada en el establo. Mamá hablaba sobre algo que tenía que envolver a última hora. Ella estaba diciendo que tendría que echarlos a todos de la casa para poder terminar. Cuando, de pronto, comenzó a toser de una manera húmeda y extraña. Luego, uno de sus hermanos comenzó a atragantarse y María escuchó a alguien vomitar en la mesa. Ella estaba en silencio, con la emoción desvaneciéndose poco a poco. ¿Así se suponía que debía sonar el desaparecer? Escuchó que alguien más se vomitaba y una silla de pronto caía. Pensó que podría ser su papá, y cuando escuchó que alguien gritó, se estremeció debajo de sus sábanas. Se escuchó el sonido de platos rotos, alguien cayendo al suelo y sollozando como si algo le estuviera haciendo mucho daño. Su madre gritaba que se pidiera una ambulancia, pero era difícil de entender lo que decía porque antes de poder terminar vomitó con fuerza. María escuchó a su padre quejándose y golpeando la madera, tratando de levantarse de la mesa, antes de caer en seco al suelo y sacudir toda la casa. María se llevó las rodillas al pecho y esperó a que los sonidos cesaran, pero estos se prolongaron demasiado. Los sonidos de vómito, llanto, caídas y gritos de su familia tardaron mucho en ser reemplazados por el silencio. Y en cualquier sentido, ese silencio era peor. Los sonidos tampoco se detuvieron de pronto. Habían ido disminuyendo poco a poco. Y cuando cesaron los últimos llantos y sonidos, María no se atrevía a moverse. No se suponía que la magia sonara así.
En todas las historias, la magia simplemente alejaba a la gente, pero esto no lo hizo. Ella quería quedarse en su habitación para siempre, sola, llorando y temblando. Pero a medida que se acercaba el mediodía, su estómago comenzó a gruñir, y María tuvo que levantarse e ir al baño antes de que le estallara la vejiga. Mientras estaba de pie en la puerta del baño, María sintió que sus ojos se desviaban hacia las escaleras. Estaba tan silencioso allá abajo, mucho más que antes, y María quería saber qué había sucedido. Se dirigió a las escaleras, con los pies pesados, antes de echar un vistazo a ellas. Apenas con ello, logró ver un pie cerca de las escaleras. Ella quería volver a su habitación y esconderse debajo de las sábanas, pero sabía que tenía que ver qué había pasado ahí abajo. María sabía que no habían desaparecido como en un cuento de hadas, y ahora tenía que encarar lo que sea que les hubiera pasado. El pie que había visto antes pertenecía a uno de sus hermanos, y después de ver cómo estaba, rogó a Dios volver a subir las escaleras. Su hermano estaba boca abajo, en un charco carmesí que salía de sus entrañas. Se notaba que trataba de alcanzar algo debajo de la mesa, y mientras miraba, María se dio cuenta de que estaba tratando de alcanzar la mano de su madre. La mano de ella sobresalía del suelo cálidamente, pero a diferencia de su hermano, su espalda estaba contra el suelo y su cara tenía una forma terrible. Su boca colgaba, con sangre brotándole de las comisuras. Sus ojos estaban bordeados por las lágrimas mientras miraba a la nada. Y cuando se cayó, se había llevado la mayoría de los platos cerca de ella, y sus brazos estaban repletos de cortes supurantes mientras agarraba el mantel con una mano rígida. Su hermano yacía al otro lado de la mesa. Su sangre había manchado la comida con un rojo opaco y oxidado. Su padre había fallecido de camino a la cocina. Se habían ido. Todos se habían ido, tal como María había querido. Mientras se ponía en posición fetal y sollozaba, el perpetrador de su partida apareció a su lado. ¿Por qué lloras? Preguntó altivo. Esto es lo que querías, ¿no? María lo miró, y él debió haber visto algo en su rostro porque retrocedió unos pasos corriendo lejos de ella. Solo quería que se alejaran, no que los mataras. ¿Matarlos? ¿Como ellos hicieron con todos los míos por generaciones? No es la primera vez que ves una trampa, ¿cierto? Tu abuelo le había enseñado bien a tu padre y atrapó a muchos de nosotros con aquella trampa. Luego él los tiraba al río junto con la trampa para que nos ahogáramos. He visto a miles de los míos entrar al río y nunca volver con vida. Se han ido y ahora también lo han hecho tus padres. Se acercó de nuevo, viendo que ella no le haría nada, y dio su golpe final. Y yo no los maté, pequeña. Tú lo hiciste. Sin embargo, él la subestimó. María estaba con una enorme energía contenida. Los ojos de aquella rata se salieron de su cráneo cuando ella lo apretó, y un escupitajo rojo salió de su boca, mientras lo apretaba hasta arrebatarle su último aliento. Aquella vieja rata mordía su mano, gritando mientras se desvanecía, pero María no se detuvo hasta que escuchó sus huesos romperse. Sostuvo el cuerpo inerte, sacudiéndolo, y mientras estaba ahí con su familia en el suelo, sus ojos se llenaron de lágrimas. La policía la encontró ahí cuando derribaron la puerta, en medio de los cuerpos de su familia.
con su pequeño regalo de Navidad aún en su mano. Como recordatorio final, quiero avisarte que actualmente ya nos encontramos en Spotify y Anchor, subiendo gradualmente las historias de este canal para que puedas llevarlas hasta donde te encuentres y sigas enfrentando tus miedos en cualquier momento. También tengo 2 canales alternos a este: SCP Files, donde se seguirán subiendo todos los videos SCP que estaban inicialmente aquí, y Damita de Blanco, donde verán mi lado manco y gamer fuera del terror. Ese sonito me da mucha risa. ¡Ay, verga! Me asusté. Para conocernos mejor. De igual forma me encuentro en TikTok subiendo contenido que seguramente te interesará. Nos vemos pronto. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy Lara.